Buenos días, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Queridos alumnos, queridos padres de familia que también están de repente quizás escuchando en este momento, un caluroso saludo de parte del profesor encargado del curso de Historia Universal de la modesta casa de estudios de Uribes School, su profesor Jesús Narro Vázquez. Un saludo a la distancia y aprovechando este medio para poder llegar a ustedes y poder llegar así y continuar con nuestro aprendizaje significativo, importantísimo en este tiempo, el cual no debe verse detenido. Pues continuando con esa labor, continuando con esa bonita labor de enseñar y de aprender cada día más, hemos preparado un tema partiendo después de esta primera guerra mundial, de esta gran guerra, como lo llamaban los historiadores. Vamos a continuar con la Revolución Rusa. Un nuevo tiempo, un nuevo trimestre. Vamos a iniciar una nueva unidad. Así que les voy a pedir, queridos estudiantes de nuestra modesta casa de estudios Uribes School, que presten mucha atención y tomen nota de lo que vamos a explicar el día de hoy y vamos a compartir con ustedes. Partiendo desde después de la Primera Guerra Mundial, prácticamente vamos a hablar un tema que tiene que ver, va a tener y nos va a dar a conocer su relación con la Primera Guerra Mundial y entender cuál es la acción durante esta guerra de Rusia prácticamente. Entonces vamos a continuar, chicos, ¿sí? Lápiz y papel, por favor, presten mucha atención. La Revolución Rusa, profesor, pero ya hubo una revolución en Rusia antes de la Primera Guerra Mundial, profesor, en 1905. Sí, exacto. Se va a dar una segunda revolución rusa en 1917 a raíz de la primera. ¿Quiere decir que va a continuar el sistema político del zarismo en Rusia, profesor? Sí. Al continuar va a conllevar a una serie de errores, como lo llama la historia, no por parte de este, como se dice, organización política o movimiento político o sistema político que va a tener Rusia, errores que van a conllevar a que el pueblo se levante. Entonces es necesario ir entendiendo algunas definiciones, algunos conceptos ya claros de, de cómo se va a desarrollar esta segunda revolución rusa, por así decirlo, porque es la segunda revolución. Pero ¿y quién va a ser el protagonista de la misma? ¿Y cómo va a y quién va a surgir? ¿Qué movimiento? ¿Qué político? Aquí vamos a conocer a uno de los representantes de este socialismo, leninismo, ¿no? A Vladimir Ulyanov, como conocido como Lenin. Entonces, ¿cómo se presenta, cómo se da la situación durante esta segunda revolución rusa, desde 1917 a 1924? Estamos hablando de 7 años que va a durar esta revolución prácticamente. Y cómo está dándose el panorama. Recuerden que estamos a puntos, mira, 2 años, 3 años después, prácticamente termina la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo está participando Rusia en la misma a raíz de que tiene problemas internos, situaciones internas prácticamente de su población? Dejando de lado todo esto, así también se involucra Rusia en esta primera guerra mundial, que prácticamente la conlleva a tomar decisiones que van en contra de la población o de lo que requiere la población. Entonces vamos a conocer primero aspectos conceptuales antes de poder entrar en sí al tema en materia, como se dice. Conceptos claves. Primero, la revolución. El término revolución parte de que es una serie de cambios que buscan prácticamente, lo primero primordial, un cambio político y a su vez, ante la situación que están viviendo, cambios sociales, económicos, religiosos,
¿no? Que prácticamente quieren cambiarla así, de manera radical, brusca, eh, de ya, o sea, de ya, desde el momento tal que se producen, que afectan a la vida. O sea, quieren cambiar rápido esto, ¿no? Es una serie de cambios políticos, sociales, culturales y económicos prácticamente que van en contra de lo que se está viviendo en el momento. Vamos a tener como término también dentro que vamos a escuchar en el desarrollo de esta clase va a ser el zarismo. El zarismo va a ser un régimen político absolutista, ¿no? Vigente en el Imperio Ruso a principios del siglo XX. Prácticamente el siglo XX va a ser testigo de los últimos días de este régimen político absolutista de Rusia, en el cual este va a ser ejercido y liderado el poder a través de un zar. Este no estaba sujeto a una constitución ni mucho menos a un parlamento. Prácticamente es un tema de como si fuese un monarca, un rey, quien decidía que el poder lo radicaba en una única persona. No, desde ya cuando escuchamos este régimen político absolutista, desde ya lo recordamos prácticamente siglos XVIII en Europa, prácticamente cuando se vivía siglo XVII, cuando se vivía las monarquías, ¿no? Entonces, parecido a ese régimen político absolutista era el zarismo, ¿no? Que tenemos acá claro. Otro término que vamos a escuchar y es necesario que tenemos tener en cuenta es los soviets. Los soviets va a ser una asamblea netamente de obreros, campesinos y soldados que se crean durante esta primera revolución. Ustedes se recordarán términos como los soviets, la duna. Estos términos surgen en esta primera revolución industrial, perdón, en esta primera revolución rusa de 1905 que ya hemos visto en contra del zar Nicolás II, pues el mismo continúa prácticamente y él va a sentir el azote de esta segunda revolución fuerte, dada, bien marcada, ¿no? A raíz de las situaciones, ¿no? Recuerden ustedes que no estamos viviendo una Rusia industrializada, ¿no? Una Rusia prácticamente donde hay cambios sociales, hay cambios de vida, ¿no? A lo contrario, todavía hay cierto gran número de la población que son campesinos, que todavía no tienen conocimiento político, pero van adquiriendo poco a poco, ¿no? Pero ya para 1905, con esta primera revolución, ya va a haber partidos políticos marcados. Uno de ellos son los bolcheviques y los mencheviques, que se quedó claro en esta primera revolución de 1905. Entonces ellos van a convocar a consejos, asamblea de obreros y campesinos y soldados. A esa reunión se le va a llamar los soviets, ¿no? Y también va a estar el otro término que va a ser la Duma. La Duma es el parlamento bajo del Estado ruso, creado por el zar, ¿no? En 1905. Y este es el órgano principal de gobierno provisional luego de la Revolución de Febrero, ¿no? Que ustedes se recordarán un día marcado de la Revolución de Febrero, el Domingo Sangriento, que veíamos nosotros hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Vamos a continuar, queridos alumnos. Tenemos estos dos partidos políticos prácticamente que se van a originar en 1905 y que van a estar marcados en esta segunda revolución, los bolcheviques, ¿no? Fracción mayoritaria del Partido Socialista Democrático Ruso. Este estaba liderado por Lenin, que defendía la idea de realizar una revolución socialista, no comunista, idea socialista, para imponer una dictadura del proletariado. Recuerden ustedes que este término de proletariado surge a raíz de que los campesinos que trabajan en las minas eran explotados y eran expuestos a horarios de trabajo por encima de las 12 horas y el pago era pues poco. Entonces va a surgir una nueva clase, entre comillas, clase social, la clase del proletariado, ¿no? Y de ahí va a partir y se va a formar un partido, ¿no? Una fracción, un grupo. De ahí tenemos a los mencheviques, fracción minoritaria del Partido Socialista Demócrata Ruso, que defiende la necesidad de realizar una revolución burguesa, ¿no? Prácticamente es el otro estado de la población
los burgueses, queriendo hoy tratando de tener en cuenta las bases de la revolución burguesa de Francia en este caso, ¿no? Para poder pasar luego a una socialista, ¿no? Dice parte de que un determinado grupo de la población o de la sociedad debe imponerse en el sistema político absolutista del zarismo que se está presentando para poder ir derrocando todo esto después, ¿no? Se impone a los bolcheviques, pero están los dos marcados en este tiempo de la historia universal que estamos tratando de la Segunda Revolución Rusa de 1917. Tenemos el comunismo de guerra, conjunto de medidas económicas que se toman durante la guerra civil. Cuando escuchamos el término guerra civil, quiere decir que son guerras internas, ¿ya? Guerras internas que se dan en el espacio y en el margen de un determinado país o territorio. Entonces prácticamente, o conflictos que se presentan de manera interna, netamente dentro de la población de un determinado país, ¿no? Esta va a asegurar el abastecimiento de la población y del ejército y contener prácticamente la inflación que están viviendo. Vamos a encontrar este término con Monet también, que va a ser la orientación económica creada por Lenin, que constaba en una economía mixta, ¿no? Dentro de la base y los principios de Lenin, ¿qué va a hacer Lenin? Al leer muchísimo acerca del socialismo, de lo que es el punto clave del comunismo, Lenin va a aplicar más que nada, va a recoger los fundamentos de los pensamientos de Marx y los va a aplicar en su revolución. Entonces, esos pensamientos, ¿recuerdan ustedes el fundamento uno de los principales fundamentos del marxismo? Es que el marxismo busca un sistema económico, va en contra del sistema económico desigual, ¿no? Basado en la explotación, o sea, no comparte esa opinión. Y Lenin recoge eso y lo aplica dentro de su revolución, dentro de sus fundamentos, en la búsqueda de una economía mixta para todos y un beneficio para todos. Y tenía como objetivo aumentar la producción muy rápidamente y la mejora, las condiciones de vida de la población tras esta guerra civil. Interesante lo que plantea Lenin y lo que recoge de otros pensamientos filosóficos. Uno de ellos es de Carlos Marx, ¿no? Muchos cuando empiezan a estudiar confunden esta revolución con un tema comunista. Prácticamente pero analizando, estudiando, vamos a darnos cuenta que es prácticamente socialista. Continuamos acá. Vamos a ver el movimiento que prácticamente surge gracias al liderazgo de Lenin, de Vladimir Ulyanov, ¿no? El leninismo, ¿no? Esta es una ideología creada con aportaciones, ¿no?, que hace Lenin, ¿no?, a lo que ya está expuesto por el marxismo, ¿no? Entre ellas cabe destacar el análisis del imperialismo como la representación máxima del capitalismo y el reemplazo de la dictadura del proletariado como dictadura del Partido Comunista, ¿no? Ya prácticamente aquí se marca el Partido Comunista como tal, pero recuerden las bases que tiene, que están centradas de la concepción marxista, que analiza Lenin y aplica también en su partido, y prácticamente el perfil que coge este Partido Comunista de Lenin y su ideología del leninismo. Bien, sabiendo todos estos puntos y teniendo claro cada uno de estos puntos, nosotros vamos a analizar cómo se desarrolla esta revolución rusa, por así decirlo, la segunda revolución rusa, ¿no? Muchos la llaman así, otros historiadores marcan la revolución rusa de 1917 hasta 1924. Este periodo prácticamente es determinante. Estamos viviendo un periodo que todavía no cierra la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que Rusia está prácticamente, está
está participando en esta Primera Guerra Mundial, como se dice, mostrando una nueva cara, una cara, se podría decir así, ficticia de lo que es Rusia, pero internamente está pasando una situación terrible, ¿no? Y prácticamente la conducción de Rusia como país dentro de la Primera Guerra Mundial va a ser determinante para la participación de la misma. Y vamos a ir entendiendo por qué Rusia en determinado tiempo de la guerra también decide retirarse de la guerra. Entonces ya vamos entendiendo y conociendo las razones por la cual toman esa decisión, ¿no? Y decisiones importantes, porque mire, estamos hablando de años 1917, el siglo XX es testigo de todas estas situaciones. Vamos a recordar un poquito acerca de los antecedentes que se van a presentar antes de esta revolución. ¿Qué pasaba en Rusia hasta antes que se dé la segunda revolución rusa, se puede decir? ¿Existían malas condiciones de trabajo? Sí. Había demasiada explotación, ¿no? Recuerden que la mayor población son campesinos, trabajadores que trabajan en las minas. Entonces esto va a generar cierta situación porque trabajaban fuera de horas. No, el gobierno zarista era autocrático y absolutista, tenía decisiones. A pesar de todas estas situaciones, Rusia decidió participar en la Primera Guerra Mundial y eso prácticamente provocó que toda la población se incomodase a pesar de las situaciones que estaban pasando. La economía estaba atrasada, ¿no? Estaban en guerra constantemente, ¿no? Recuerden que, mira, vienen desde 1905, prácticamente en adelante, 1905, 1906, hasta 1917, prácticamente 1924, que termina la segunda, esta revolución de Lenin, siguen en constantes situaciones difíciles. Entonces, prácticamente toda la Primera Guerra Mundial, Rusia estuvo presente en ella, pero a sus por debajo estaba prácticamente pasando situaciones terribles como país, como Estado. Estaba en guerra constante y existía una gran cantidad de población donde la mayoría eran campesinos. Ahora, sabiendo esto, vamos a analizar cuáles son las causas para que se presente esta revolución. Entonces, y cómo va a surgir la imagen de Lenin. Causas políticas. La guerra constante con los países vecinos por tendencias expansionistas del imperio que aplicaba el zar. Las huelgas eran reprimidas por la dictadura del zar Nicolás II. La Duma avisó al zar de las catarsis que se avecinaba, lo que no fue tomado en cuenta por el zar. Quiere decir catarsis, quiere decir que en la Duma eh, y en los soviets que se daban, se expresaba toda esa incomodidad que la población sentía ante la actitud del zar, empecinado en querer participar en una guerra sabiendo de que tiene eh, problemas terribles internos. Entonces la Duma avisó al zar, puso en conocimiento y él no lo tomó en cuenta. Eso va a desatar, como se dice, van a sentir cierta incomodidad y van a expresarse. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial fue clave prácticamente, un punto muy importante que siempre tiene marcado Rusia y dentro de su historia, que lo vamos a marcar, siempre marca esta derrota contra Japón, es marcadísima, ¿no? Entonces eso como que la población no le costaba aceptar y eso va a motivar que sea también parte de una de las causas políticas para que se dé esta revolución. Económicas, el mercantilismo casi medieval e industrias poco desarrolladas que se aplicaba en cada uno de los ámbitos laborales y económicos de la población de Rusia, escasa acumulación de capital ruso, las guerras dejaban a las fábricas y granjas sin obreros y campesinos respectivamente, ¿no? En ambos. Lo que trajo como consecuencia la inflación y escasez de los recursos, ¿no? Sociales, eh,
el pueblo contra la dictadura prácticamente, lo que presentaba el zar Nicolás II. Uno, el surgimiento del sistema proletariado, que buscaba y reclamaba y exigía condiciones de trabajo favorables, no ante las deplorables que estaban pasando, y que su única forma de expresión era mediante las huelgas, ¿no? Que buscaban mejores salarios, mejores calidad de vida, la hambruna del pueblo ruso, la participación en la Primera Guerra Mundial agravó la crisis muchísimo. Rusia participa en esta Primera Guerra Mundial, el zar ordena desplegar las tropas e intervenir en esta guerra prácticamente a raíz de que se están pasando situaciones terribles en Rusia, sabiendo de que se puede desatar una guerra civil interna. Aún así decide participar en la guerra, aún así decide él tener el control y el manejo de ambas situaciones, su participación en la Primera Guerra Mundial y sus guerras civiles internas. Diferencias sociales muy grandes entre campesinos y la clase de terratenientes muy poderosa, ¿no? Había una diferencia social bien, pero bien marcada, ¿no? Entonces eso generaba cierta incomodidad, ¿no? Que solamente un grupo de ellos tenía el beneficio, el privilegio y tenía, como se dice, la tranquilidad económica que se requería para la época, y esto va a ser motivo de querer originar reclamos, incomodidad en este caso. Un punto muy importante es recordar un poco la revolución de 1905, prácticamente el punto de partida a todas estas situaciones, ¿no? La manifestación pacífica en San Petersburgo por reclamar las reformas del régimen, prácticamente en este domingo sangriento donde se asesinan a más de 1 millar de personas. Esto levantó una serie de protestas después y de muchas más huelgas industriales. El zar prometió una serie de cosas que tampoco no cumplió. Los obreros campesinos y los de la milicia se organizan en consejos autónomos denominados soviéticos, genera los soviets y genera las dunas prácticamente que pone el zar, y la población pone los soviets prácticamente. Durante este punto las fuerzas políticas del siglo XX en Rusia van a generar distintas repercusiones dentro de la revolución. Una de ellas es la búsqueda de una constitución, de un cambio constitucional democrático. Esto estaba liderado bajo una ideología y el apoyo social que tenían las altas esferas de la población, como se dice, la burguesía, y su objetivo era establecer una monarquía constitucional, ¿no? Tenemos a Paul Milukov, fue un político ruso fundador del Partido Constitucional Democrático, tenemos marcado uno de los primeros. Los socialistas revolucionarios, que van a Alexander Kerensky, importante agente del Partido Socialista Revolucionario. La ideología socialista bajo el apoyo social de la pequeña burguesía intelectual, tanto los campesinos como otros van a ser prácticamente los que van a manejar o van a estar involucrados dentro de pensamiento, ideología social, ¿no? El reparto de las tierras y formar la búsqueda de querer formar una república. Van a estar los populistas, que te van a tener una ideología anarquista. Su apoyo social era los campesinos, como objetivo un grupo determinado a repartir las tierras y autogestión rural de la población agrícola. Como tal, cada uno de estos movimientos que se van a presentar va a buscar un bien en común, ¿no? Un bien en común que van a querer todos para Rusia y el cambio que se va a dar. También van a estar los socialistas demócratas, ¿no? Demócratas. Su ideología va a ser centrada en el marxismo. Como apoyo social estaban los intelectuales y los obreros. Se separaban en dos grandes grupos. Estos dos grandes grupos van a ser los bolcheviques, que van a liderar un partido político al igual que los otros, y los mencheviques, que también va a ser otra parte del partido político.
marcado. Los partidarios bolcheviques van a tener una característica socialista del socialismo junto a los campesinos, y los mencheviques, antes de instaurar el socialismo, era un partido de pasar por una fase previa al capitalismo, ¿no? Querían, como se dice, algo no estable, ¿no? Por un lado vamos a tener a Trotsky, que fue junto a Lenin líder del partido de los bolcheviques y de la Revolución de Octubre, y Julio Martov fue un socialista revolucionario ruso, líder de los mencheviques en este caso, ¿no? Marcado es el dato ahí de ambos, ¿no? Ambos partidos liderados por alguien que representa a su partido. Y por otro lado vamos a tener la imagen de Vladimir Lynch Ulyanov Lenin, conocido como Lenin. Nació el 22 de abril de 1870, ¿no? En Rusia, en Simbirsk, luego de estudiar Derecho en la Universidad de Kansas, de Kazán, perdón, de Kansas, yo digo, de Kazán, y de ser exiliado en Finlandia el 16 de abril, regresa a Petrogrado prácticamente. Fue un gran líder de los bolcheviques y a la vez de la Revolución de Octubre de 1917. Él muere el 21 de enero de 1924 a los 53 años de edad, luego de dar gran impulso a esta revolución. Prácticamente muere a raíz de un infarto y de tener una bala en su cuello muy cerca de la espina dorsal. También se habla de que murió de sífilis, entre muchas cosas que no quedaron claro, pero tenemos claro ahí, como se dice, al protagonista esta segunda revolución rusa, ¿no? Y el cambio de derrocar al zarismo en Rusia. La revolución de febrero de 1917 es clave todo el mes de febrero, no tanto todo el mes, sino prácticamente entre el 23 de febrero al 27, y fecha clave el 3 de marzo, ¿no? El movimiento va a empezar su manifestación en San Petersburgo, ¿no? Con el lema de paz y pan. El 23 marchan a San Petersburgo, se alojan en la plaza, realizan su marcha, realizan su protesta. Pasados 2 días, el 25 de febrero, se produjeron las manifestaciones en los cuarteles, donde las milicias no atacaron a los manifestantes ni al pueblo, pero prácticamente se está, como se dice, va adquiriendo cierto volumen la revolución, y esto va a propiciar que el gobierno provisional dirigido por Log y Kerensky como ministro de Guerra y Justicia prácticamente van a ir sintiendo, como se dice, la presión. Ya para el 3 de marzo, Nicolás II, luego de estar en el frente con las tropas rusas, ante la falta del ejército y del apoyo del mismo, dio paso a una república, y prácticamente con esto va a hundir la dinastía Romanov, y esto va a ser un cambio total de esta revolución a raíz de las protestas que se están viviendo. Se va a colocar a un gobierno provisional, ¿no? Lo conformaban los burgueses, socialistas moderados y liberales. Estos intentaron gobernar primero con pinzas, ¿no? Todo lo que prácticamente cómo está quedando Rusia, y así poder partir de ahí y establecer un sistema democrático al estilo occidental. Por eso que se va a crear una milicia popular y se va a eliminar el cuerpo de la policía, y aplicó varias reformas liberales, marcado en este grupo provisional que se va a presentar. Se estableció una libertad de expresión, permitiendo a los socialistas a divulgar su oposición a la guerra, y esto va a ser claro porque va a permitir que
se tome una decisión frente a esta Primera Guerra Mundial que está pasando y de la cual Rusia es parte de, como se dice. Este gobierno provisional va a enfrentar un ligero fracaso, ¿no? Querían, en vez de tomar la decisión de poder retirarse de la guerra, va a decidir continuar con la guerra. Y esto va a desatar una serie de protestas y reclamos, ¿no? Porque empezaron a actuar en contra de lo acordado. La burguesía débil y temerosa de los otros sectores más radicales, lo que impidió crear nuevas reformas esperadas reales. La presión de los soviets que buscaban una sociedad muy diferente a la burguesa liderada por Lenin y Trotsky para estar ahí hincando constante. Ante esta situación se acusó a Lenin y a los soviets de haber sido seducidos por el poder, querer tener el poder. Le buscaron ante esta situación un pretexto para ir en contra de ellos, ¿no? La derrota en Riga desprestigió el gobierno provisional de tal magnitud que se habló de un golpe de estado de parte del general Kornilov. Entonces esta derrota fue decisiva porque prácticamente va a desatar una situación difícil, ¿no? Este intento de golpe de estado por este general Lar Kornilov intentó dar su golpe de estado en agosto de 1917 y poner fin a la evolución de la revolución. Kerensky pide auxilio a los bolcheviques para rechazar el levantamiento de este intento de golpe de estado. La Guardia Roja, ya marcada la Guardia Roja de Lenin, detiene el golpe y demuestra que los bolcheviques prácticamente son el poder real del Partido Socialista Democrático, aumentando su popularidad, ¿no? La Guardia Roja prácticamente son los soldados, los cadetes soldados que pertenecían a este partido de los bolcheviques. Y justamente este partido era liderado por Lenin. Así se da la Revolución de Octubre, esta segunda fase importante de la revolución liderada por Lenin, que busca instaurar una dictadura del proletariado en Rusia. Una dictadura del proletariado en Rusia va a ser uno de los principios que va a buscar Lenin. Los soviets se van a organizar en un comité militar revolucionario y van a pedir, como se dice, un cambio total, ¿no? Así van a tomar por asalto el Palacio el 8 de noviembre y prácticamente esto va a pedir que tomen una decisión importantísima y van a crear el Consejo Comisionado del Pueblo y Congreso de los Soviets como poderes ejecutivos y legislativos del gobierno respectivamente. Estamos hablando de un cambio total dentro del sistema político de Rusia en este tiempo. Fue esto va a propiciar una guerra civil. Estamos hablando de noviembre del año 1917 hasta 1923, un conflicto armado en múltiples territorios del antiguo imperio ruso entre dos ejércitos principales: el ejército rojo de los bolcheviques y blanco de los opositores al gobierno, ¿no? El ejército verde y el ejército negro tuvieron una pequeña intervención entre la guerra, luchando contra estos dos ejércitos e incluso entre ellos mismos para finalmente disolverse y unirse a estos dos bandos, ¿no? Se van a unir y van a ser parte de cada uno de los bandos. Los países europeos intervinieron del lado de los blancos, lo cual ocasionó el agravamiento de esta guerra civil. Querer que otros países intervengan en un problema interno netamente va a motivar que el ejército rojo no esté totalmente de acuerdo, convencido con lo nuevo que van a querer. Esto va a originarse que la guerra civil, esta guerra interna, se divide en tres etapas. La primera, el periodo que duró prácticamente hasta el armisticio. La mayoría de los combates en este primer estadio de la guerra fueron poco menos que pequeños grupos rápidos. Señores, ya estamos prácticamente viviendo el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Miren lo que está pasando en Rusia y lo que Rusia aún así está pasando, se está viendo involucrada en esta Primera Guerra Mundial.
El segundo periodo de la guerra, de marzo a noviembre de 1919, fue clave. Al principio el ejército blanco obligó a retirarse al ejército rojo, avanzó hacia hasta Moscú, pero León Trotsky, reformando el ejército rojo, fue capaz de repeler esas fuerzas, así que van a estar bien marcado el ejército rojo, bien posicionado en Rusia, y el territorio que va a abarcar ese ejército rojo, como hemos visto en la imagen anterior. El periodo final de la guerra se va a caracterizar por situar a las últimas tropas del ejército blanco en Crimea, mantuvieron sus posiciones, el ejército rojo va a atacar donde los blancos iban a ser derrotados estos últimos, y al final de la guerra Lenin reafirmó el poder de los bolcheviques dentro de Rusia, creando así la URSS, ¿no? Esto va a originar grandes transformaciones en Rusia bajo el dominio de Lenin. Lograron la paz dentro de Europa y el mundo, estableció la expropiación de tierras por el Estado, nacionalizó los bancos, las fábricas, las escuelas, las iglesias, separó la iglesia del Estado, prohibió las huelgas, se eliminaron los periódicos, exceptuando al PRAP o a la propiedad del PC, se estableció el trabajo obligatorio del hombre y mujeres, reemplazó la educación religiosa por la educación marxista, ¿no? Y eso va grandes cambios que se van a dar. Los elementos del cambio, como se dice, la caída del zarismo, la monarquía zarista, la creación del primer gobierno comunista de la historia, ¿no? Estableció el establecimiento ruso como una potencia política, económica, científica, militar a nivel mundial. El territorio del antiguo imperio fue reducido bastante, se redujo bastante, y eso, como se dice, cambió el mapa. Entonces, las conclusiones que llegamos, que la Revolución Rusa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea, que desencadenó un largo periodo de descontento por parte de la población rusa en la primera revolución marxista del mundo. Este efecto de la historia mundial desde el inicio del siglo XX hasta los días actuales, en que se ve presente como un modelo de gobierno socialista del mundo actual. Esto fue, queridos alumnos, la Revolución Rusa de 1917 a 1924. Espero que haya sido sagrado. Vamos a dejar la tarea en la franja, o sea, en el foro. No se olviden de realizarla. Muchas gracias. Que tengan todos buen día. Espero que haya sido sagrado.